¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogo Abierto. Soy Ronald Fernández y como todos los días a las 6 de la tarde les estamos acompañando en este programa en donde conocemos información que usted y la sociedad deben saber. El día de hoy me acompaña el señor Lorenzo Mayantela, quien vamos a pasar a bienvenido, muy buenas tardes, señor Lorenzo. Buenas tardes, estimado señor periodista, y agradecerle por esa oportunidad en el tema que vamos a tocar. Es de gran interés nacional y a las órdenes. Bueno, el señor Lorenzo Mayantela, que nos acompaña el día de hoy, vamos a conversar algo muy importante e interesante. Vamos a hablar acerca de la Universidad Amauta Huasi. Sí, Amauta Huasi. ¿Por qué conoceremos alguna información? Muy buenas tardes. Muchas. Cuéntame un poquito acerca de bueno, tú estás ahorita estudiando dentro de esta universidad. Primero, haznos una introducción a este tema. Bueno, muchas gracias al señor periodista, quien preside este radio, y a la sociedad ecuatoriana que nos escucha. En ese sentido, esta universidad nace al inicio. El proyecto en sí había estado proyectado con la visión privada, pero en ese sentido, gracias a la lucha de la CONAIE, de la Ecuarunar, en ese sentido, esta universidad se convirtió, y desde luego que se debatió el proyecto de ley que en la Asamblea Nacional se aprueba en el 2021 y se convierte en una universidad pública. Y por ello, hoy esta universidad está cursando alrededor aproximadamente de 1.200 estudiantes a nivel nacional, y como antecedente lo que podría comentar. Muchas gracias. Cuéntenos un poquito, ¿de dónde nace esta universidad y hacia dónde se enfoca? ¿Cuál es Bueno, es importante desde la Constitución de la vida republicana no ha existido una universidad pública. De alguna otra forma, no diría pues solamente al movimiento indígena, sino esta universidad nace desde una visión, sobre todo las personas que trabajan y no han tenido esa oportunidad de estudiarlo. Pero esta universidad, como lo manifesté, es una universidad pública que en la sede en la ciudad de Quito, y desde ese punto de vista tiene creadas las siguientes carreras. Derecho con enfoque de pluralismo jurídico, es una carrera. Siguiente carrera. Introduciéndonos al tema. ¿Qué es el derecho con lo que tú me acabas de decir, por favor? Bueno, este derecho con enfoque de pluralismo jurídico se denomina porque todas las universidades ecuatorianas, la carrera de Derecho solamente está con sistema positivizada, con la visión occidental, pero este enfoque del pluralismo jurídico recoge el criterio de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades desde la visión andina. Entonces, en el sentido de esta carrera del tema del derecho que acabo de comentar. Algo que yo quería consultarte y me parece interesante este tipo, y creo que es el día de hoy cuando podemos saber y conocer un poco más de esta información. ¿Cuál es la diferencia entre la academia, lo que la ciencia, los conocimientos, a través de la evolución, del pasar del tiempo nos ha venido diciendo, con los conocimientos ancestrales que tenemos en cada pueblo originario? Bueno, yo diría desde la vida, de la experiencia de la dirigencia en sí, y lamentablemente la ciencia occidental como tal, a los conocimientos ancestrales de nuestros taitas, de nuestros mamas, no ha solido reconocer como conocimiento científico, y por ello esta universidad, una vez que se ha legalizado dentro del aspecto del pluralismo jurídico, nos ha recogido de cada uno de los criterios de pueblos y nacionalidades y su diversidad, y por ello esta universidad desde criterio ya, desde el primer ciclo en adelante, ya nosotros como estudiantes salimos con la práctica a la recopilación de toda esa información
en el sentido fortalecerlo y para que se convierta de alguna manera en conocimiento científico como tal, como corresponde. Al punto que quería llegar es que tomamos en cuenta que todo viene a base de la experiencia, los griegos, Por supuesto que sí. esto lo desarrollaron en base a la experiencia y un pueblo originario. Pero en América Latina, o América, por decirlo así, no está reconocido ningún conocimiento de pueblos originarios de América, pero sí tenemos bastante introducción de conocimientos de pueblos originarios de Europa, Asia, Oceanía y el resto del mundo, pero no es incluido América. Entonces, hay mucho debate de conocimiento de que lo que se enseña en las unidades educativas como Bolivia, que son conocimientos generales, no tienen valor internacional, solo funcionan dentro de un segmento de su país, pero no funcionan fuera de su país, porque tienen que funcionar bajo normas estandarizadas que tienen otros países, con las que ya venimos, o con las que nos han enseñado la educación. Bueno, de alguna otra forma, desde la visión occidental solamente han considerado eso es el validez dentro del conocimiento científico, pero obviamente hemos analizado las fuentes bibliográficas, por ejemplo en Gran Bretaña, obviamente hay un conocimiento desde la visión ancestrales y también aplican el tema de la constitucionalidad en el central. En ese sentido, dentro de América Latina, por supuesto, por ejemplo, dentro de los países andinos, diría en el sentido Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, hay nuestros pueblos originarios. En ese sentido, esta universidad recopila toda esa información, casi diría, estaba en su pérdida de tales conocimientos, en el sentido desde la creación es para fortalecer y conservar y como tal como corresponde. ¿Cómo se crea la universidad? La universidad está en la ciudad de Quito, pero está abierta al nivel de las 24 provincias. Por el momento hay estudiantes que desde la virtualidad hay encuentros presenciales y que sigue trabajando para adelante. Obviamente en ese sentido se va cristalizándose poco a poco como tal como corresponde. No mencionaba las carreras. ¿De cuántas carreras hablamos? Bueno, son 9 carreras. Como decía, 9 carreras, como ya mencioné, la primera carrera es la Derecho Pluralismo Jurídico, es la una. No sé si la siguiente podemos tocar tal vez. O sea, dila, y de ahí nos vamos a ver un poquito con bueno, la siguiente carrera es la gestión de recursos hídricos, la gestión del agua. Es una carrera nueva. En canales de riego. Por supuesto, en tema de canales de riego, en tema del agua de consumo humano y tema de lo que es la protección fuentes de páramos en sí, en su integralidad, está enfocado esa carrera. ¿Eso es netamente con el agua o medio ambiente? Medio ambiente en su integralidad como corresponde. Ya, ¿por qué llamarla? Bueno, ese es otro tema. Digamos. ¿Perdón? Digamos, la siguiente carrera. La siguiente carrera es saberes ancestrales y la alimentación y su interculturalidad comunitaria. Esa carrera se enfoca porque de alguna otra forma casi hoy por un día nuestra población en general viene a enfermarse de muchas enfermedades que le corresponde. En el sentido, el objetivo de alguna otra forma es recuperar los saberes ancestrales de nuestros taitas y mamas, sobre todo como la medicina ancestral como criterio de medicina preventiva, y obviamente sin menospreciar el conocimiento occidental que aplican los doctores como tema de farmacéutica, sino es equiparar con criterio a la par. Eso es el criterio que se ha creado esa carrera. Nosotros como estudiantes nos vemos desde ese punto de vista. ¿Perdón? Sí, lo escucho. Entonces, eso es la siguiente carrera. Otro tema de la... Perdón que te corte. Cuando hablamos de conocimientos ancestrales, ¿a qué nos referimos? Actualmente en Ecuador. Bueno, tomando netamente el tema del conocimiento de nuestros taitas, por ejemplo, le puedo citar un ejemplo. El tema de toronjil, el tema de ortiga. Entonces, ¿para qué sirve? Y lo que lamentablemente
hoy por hoy sí, pues no hay un criterio que valore, van perdiéndose poco a poco. Por ejemplo, el tema del parto de nuestros taitas y mamas que vienen haciendo, entonces han ido perdiéndose poco a poco. El objetivo de la creación de la universidad es recuperar esos conocimientos, son conocimientos colectivos, son conocimientos orales que van en transferencia en su oralidad de poco a poco. Entonces, en el sentido, antes que se pierdan los conocimientos, es rescatar y seguir conservándose como corresponde. Sí, ese es el punto que quería tratar. Actualmente nosotros aquí tenemos medicina ancestral, holística, milenaria. Ajá. Todas tienen una misma base, pero Por la su... medicina convencional no le ha dado paso y le ha estigmatizado diciendo que esos son puras patrañas, mentiras, que no las utilizan como la medicina química, que bien fue estigmatizada también por parte de las mismas empresas farmacéuticas que se lucran de las medicinas. Entonces, a esto, mi pregunta iba dirigida a qué la consideramos. Toda medicina viene de una hierba, viene de una planta, la química sea natural. Pero aquí a la medicina natural le consideramos al servicio o al producto. Bueno, yo pienso que son los dos criterios muy importantes. Primero, al servicio, y el servicio en el sentido de los conocimientos, no solamente para en este caso para el movimiento indígena, sino para la sociedad intercultural como tal, porque de alguna otra forma, como decía, vale ser repetitivo, la medicina andina es curativa en relación a, como usted ha acabado de comentarlo, a las grandes farmacéuticas, solamente enfoca a los grandes intereses económicos, a la ganancia. Entonces, en ese sentido, la medicina andina va por ese lado, por ese enfoque, más con criterio curativo. Por ejemplo, Es que te nos caíste. A veces el caso sigue escondiéndose, pero con la medicina natural hay curas como corresponde en ese sentido. Como por citar, por ejemplo. Pero no te escuché, te perdón. Lo que comentaba era, yo tocaba casos de vitilingo. Entonces, en la ciencia occidental, en medicina farmacéutica, primerito hay que ir donde el médico, hay que recetario, pero en la medicina natural hay la curativa, que son medicina con productos fáciles, prácticos en el sentido. Yo pienso que hoy por hoy la ciencia no ha dado una explicación, diría más raciocinio en el sentido, en la medicina natural va buscando el tema de la curación como corresponde. Interesante, sigamos. ¿Cuáles otras carreras más? Otra carrera, a ver, es la comunicación comunitaria. Hoy por hoy, usted sabe, el tema de la comunicación comunitaria, usted sabe, como como comunicador social, igual el Estado en sí le da grandes, diría, concesiones, no sé si la expresión está bien, pero a las grandes medios de comunicación, en el sentido para las comunidades de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, hay menos comunicación en el sentido. Por ahí va el enfoque, esa carrera como corresponde. La carrera de comunicación de comunidades. Comunicación comunitaria. ¿Esta busca qué? ¿Hacer la misma comunicación? Exactamente, la comunicación comunitaria no solamente en idioma quichua, shuar, ahuapit y otros idiomas que están en extinción. El objetivo también es recuperar a través de ese medio. Yo le veo como estudiante con ese criterio. Ok, sigamos. Otro está enfocado también en economía social y solidaria. De alguna otra forma también ahí usted también ha tocado la intromisión de grandes productos de las grandes empresas transnacionales. Por ejemplo, hoy por hoy el Monsanto a nivel nacional está insertado por todo espacio. Yo pienso que en ese sentido, de alguna otra forma, el rescate de la economía popular solidaria de nuestras comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, no solamente para la comunidad, sino para la sociedad en general, de alguna otra forma, brindar por ese criterio, sobre todo a la sociedad, tener una sociedad sana, y por ese lado yo también lo veo en la carrera como se ha creado. Consulta, ¿a qué se le considera economía popular y solidaria?
Bueno, la economía popular solidaria, desde mi punto de vista, es la, es la sostenibilidad de los pequeños productores, de alguna otra forma, la unidad y cada vez ir creando más fortalecimiento, diría, a la gran competencia que hacen las transnacionalidades, sobre todo en este caso la TIA, McDonald's, como contra los grandes productores, y sobre todo ofrecer la economía en crecimiento a los pequeños productores como corresponde. Ecuador en alguna etapa de la vida tuvo economía popular solidaria, según lo mencionaste. Por supuesto que sí, en el Ecuador, obviamente, en sentido... ¿En qué año tuvo este tipo de economía popular y solidaria? Bueno, no tengo datos exactamente, pero yo pienso que la economía popular solidaria, de alguna otra forma, hoy por hoy ha ido creciendo, ha ido avanzando y dando servicio sobre todo a los pequeños productores, a los finqueros en sí, dentro de las comunidades. En esa parte sí quisiera debatirte, porque nosotros tenemos informes que en Ecuador, la economía popular y solidaria se crea para tener a la clase media y baja como humildes, y se le da el concepto de la economía de subsistencia para que el pobre diga que no es pobre, sino que tiene algo más. La economía popular y solidaria a nivel mundial no existe. Existe el empresario y existe el que sobrevive. La clase baja está en la subsistencia, en la sobrevivencia. No se encuentra en economía popular y solidaria. El concepto de economía popular y solidaria no existe en vertical. América Latina creó eso para decirle que no eres pobre, pero no existe ese concepto. Entonces, bueno, obviamente el concepto como tal, yo diría, no puede decir solamente cambia la figura legal, diría, hablando legalmente, pero con criterio, como usted acaba de manifestar, de alguna otra forma la unidad desde la clase media para abajo, desde la clase baja, en sentido, de alguna otra forma tejer una red social y salir adelante desde el punto de vista económico y en crecimiento como corresponde. Yo lo veo en ese punto. Ante esto también nos acaba de mandar una información que nos dice: la economía popular y solidaria creó el vínculo del emprendedor para decir que no eres ni empresario, pero tampoco eres negociante, eres un emprendedor que no tiene fórmula de ingreso constante, pero tiene que cumplir las mismas normas que el empresario. Exactamente, pero tiene una visión social en ese sentido, no generar una gran utilidad, sino un servicio social como tal que le corresponde a los sectores más empobrecidos. Sí, bueno, en el caso de la economía popular nos están llegando un poco de mensajes diciendo de todo, universidades como el Tecnológico Rumiñahui, muchas dan el concepto de economía popular y solidaria, pero la versión no existe. El riquismo de la economía popular solidaria es decirte que puedes crear un negocio sin crear un negocio. No tienes posibilidad de crear fundamentales de parámetros sostenibles y sustentables basados en normativas. La economía popular y solidaria en el Ecuador está mal fundada por preceptos y conocimientos de personas que no conocen el desarrollo social. La economía popular y solidaria son fundamentos mal hechos de boludos que piensan que el pobre no se va a dar cuenta de que sigue siendo pobre por ponerle un bonito nombre. Bueno, y así nos siguen diciendo un poco de nombre alrededor de la economía popular y solidaria. O sea, para que veas que hay gente que sí conoce los términos, pero tampoco nos están enseñando de que el concepto de economía popular y solidaria, según lo que nos indican aquí, no existe. Lo que nos indica la gente es que simplemente nos tienen ocasionando, nos tienen encerrados pensando que puedes crecer cuando no lo vas a lograr crecer con una economía de subsistencia. Es lo que no sé si compartir. Bueno, yo pienso que toda norma legal, o en este caso, desde el punto de vista como carrera, toda acción es una acción dinámica, no es estática, diría en ese sentido. Yo pienso que en este caso, bueno, las realidades son diferentes. En caso ecuatoriano, desde el punto de vista académico, hay que irlos mejorando poco a poco, porque yo pienso que hay que cambiar la dinámica, sobre todo en la economía popular solidaria como tal. Se hace referencia, por ejemplo, a los pequeños cooperativas de ahorro y crédito. De alguna otra forma ayuda a sostener a las familias
como usted acaba de manifestar, desde la clase media abajo, como corresponde, en el sentido ser una visión más solidaria como corresponde, no tener un criterio más capitalista. Yo veo por ese lado, obviamente no es una forma estática, yo veo en el sentido desde diferente ámbito académico, desde el ámbito desde diversos, ustedes como medio de comunicación hay que irnos mejorando constantemente. Obviamente, yo como acabo de manifestar, desde la academia como universidad, también tiene que aportar para irnos mejorando constantemente. Continuemos. ¿Qué más carreras existen? Bueno, otro tema también, el tema de gestión del desarrollo infantil. Este aspecto es muy importante, porque yo pienso que de alguna otra forma esta parte es importante, el criterio de la formación del niño tiene que ir cambiando la forma de ir pensando, tiene que ser más, obviamente que sí tiene que ser una visión más humanista en la formación. El docente tiene que humanizarse más, porque de alguna otra forma yo solamente quería tocar el caso histórico, el descubrimiento de América, el caso de Cristóbal Colón. No vino a descubrir, sino vino a explotarlo. Entonces yo veo en el sentido, tiene que hacer una visión más crítica, más sana, en el sentido, yo pienso que al ser humano que sea más humanístico, que obviamente en este mundo globalizado tiene que ir cambiando la forma de pensar. Yo lo veo desde ese punto de vista, la carrera como está creada. ¿Qué es lo que se necesitaría? No sé si tú tienes bases, me encantaría conversar cada uno de estos puntos de tema en este programa, conocer cuáles son las bases. A nivel mundial, América Latina y bueno, muchos países en Europa están cayendo por tipo de formación. Nos hemos vuelto muy maternalistas, paternalistas, muy susceptibles y hemos educado no por formación, sino por sentimientos. Hemos educado una población sumamente sensible, que en pandemia quebraron en Europa, quebraron más de 70.000 empresas en pandemia. Así es. Dieron el paso a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones no estuvieron capacitadas de formación moral, de formación ética, de negociación, y eso hizo que empresas duraron décadas que abren en manos de las nuevas generaciones. Bueno, existen políticas en Europa y parte de Gran Bretaña y parte del Reino Unido, en donde están indicando que los nuevos jóvenes ya no son jóvenes, son todos los que están estigmatizando. No puedes decirle hombre, no debes decirle mujer, no debes decirle niño, y hay que sacarnos de nombrar algo con algo porque estigmatiza. Entonces, esa educación es la que viene desde el exterior, es la que nosotros, los países de tercer mundista, estamos aceptando. Y lamentablemente de eso nos hemos llenado aquí como feministas que no conocen el término de feminista, pero quieren tener más valor o más presencia que el mismo patriarcado, matriarcado, quieren que se les den derecho cuando no existen personas, pero ellos exigen a que ellos se les brinde derecho. Entonces, ese tipo de educación tenemos. ¿Cómo mejorar ese tipo de educación cuando tenemos una sociedad muy susceptible, demasiado susceptible, que se le dice datos, se siente estigmatizada, se siente odiada y se siente que le está dentro? Bueno, yo pienso que ahí usted tiene toda la razón. Obviamente, casi yo diría, luego de la Constitución de la República, toda la educación solamente ha venido con la imposición. Desde la universidad está enfocada, bueno, no es la carrera que está más involucrada como tal, pero yo veo desde mi punto de vista el nuevo paradigma, nuevo criterio es el ser humano como tal, tiene que ser más humanista, más solidario, sobre todo más académico, más nivel científico sobre todo. Con ese criterio, por ejemplo, obviamente yo he estado revisando, por ejemplo, casos de la educación en japonesa, sobre todo el ser humano, obviamente también ahí hay suicidio por demasiada presión y como tal, como corresponde. Yo pienso que acá en América Latina, no diría como países subdesarrollados, a veces nosotros como ecuatorianos como tal tenemos que ser más corresponsables y también como sociedad civil, como academia, aportar para la nueva constitución.
A veces, obviamente, ahí el caso de educación intercultural bilingüe aplica, a veces está legislado, pero a veces el mismo Estado como tal niega la inserción de la autonomía financiera y económica y la administración. Como yo veo desde ese punto de vista, hay que volver a reconstituir y que sea una sociedad más justa y equitativa. Y es mi punto de vista. Continuamos. A ver, el siguiente carrera es la turismo. Por ejemplo, hoy por hoy el Estado ecuatoriano, yo diría desde la constitución de la vida republicana, solamente se ha enfocado el tema del petróleo, el tema minería. Yo veo en el sentido, la vía de alguna otra forma en la universidad, desde mi punto de vista como estudiante, está enfocada a la explotación del turismo como tal, y explotarlo, a veces usted sabe, en vez de que estemos explotando la minería, el recorrer a la flora y la fauna, a veces son aspectos importantes, y en ese sentido, por ese enfoque, es la explotación, sobre todo en este caso, los grandes empresas turísticas, solamente ellos se lucran, diría, en ese sentido, no disfrutan los verdaderos cuidadores, en este caso, sobre todo el tema del turismo, en este caso, en caso de mares, etcétera, y otros aspectos importantes en el sentido está enfocado, yo desde mi punto de vista diría el tema del turismo rural en esta carrera. Ya, digamos. Digamos, me parece muy chévere el tema. Ajá. Entonces es una alternativa para poder crecer económicamente sostenible al país como tal, como corresponde. Y otra parte que tocó muy importante, el tema del ser éticos y honestos desde el punto de vista. Entonces por ese enfoque hay que ir visionando como corresponde. Podemos en el tema del turismo es algo debatible, pero lo tocamos al final. Ya, no hay ningún problema. Otro tema también quería tocar, el tema de lengua y cultura. Por ejemplo, dentro de pueblos y nacionalidades, o por ejemplo el tema hoy por hoy casi últimamente ha ido sosteniéndose la lengua quichua. Obviamente la lengua quichua no es nuestra, es los incas, ellos trajeron. Entonces, de alguna otra forma, nosotros como indígenas o pueblos originarios estamos hablando ese idioma. En caso de mi persona, yo soy originario de Cañar, antes de la llegada de los incas, antes de la llegada de los españoles, nosotros como cañaris hablábamos el tema de lengua cañari, pero hoy por hoy esa lengua se ha perdido, o últimamente solamente hemos estado sobreviviendo el caso de la lengua quichua. Entonces, dentro de otros pueblos y nacionalidades también está en riesgo de extinción. El objetivo también es recuperar la diversidad y la riqueza del idioma y la cultura, que sobre todo cada vez están perdiéndose. Eso es desde mi enfoque. Yo lo veo que el objetivo de la universidad está priorizándose como corresponde. La lengua. Cuando hablamos de lengua, hablamos de las distintas lenguas del Ecuador, solo del quichua y del achua. No solamente, todo dentro de pueblos y nacionalidades, en este caso, Costa, Sierra y Oriente, el criterio está recuperar todas las lenguas ancestrales como tal. Claro, bueno, obviamente hay que respetar el tema del idioma, no es idioma oficial, el tema del español, el tema de inglés, pero yo pienso que si rescatamos, sería una diversidad como corresponde, sobre todo para la comunicación. Si usted claro. sabe, o yo y mi persona sé muchos idiomas, yo puedo comunicarse así fácilmente. Eso es el objetivo. Yo lo veo como, claro, cuando hablamos de lenguas, ¿cuál es la mayor lengua que se habla en el Ecuador? Bueno, en el Ecuador yo lo que he visto es que el español, luego el quichua, luego el shuar y así sucesivamente. Por eso el riesgo, hay que seguir recuperando esos idiomas de nuestros taites, de nuestros mamas, y para que no se extinga ese idioma como corresponde. Sobre todo ¿de la sierra o de las distintas tonalidades fonéticas? No, ahí diría, hablaríamos no solamente de las costas, sierra, oriente, de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades como corresponde.
Ya, interesante. El otro tema también es la pedagogía intercultural. Obviamente ahí también está enfocado, yo lo veo no solamente la pedagogía que enseña desde el punto de vista del mundo hispano, sino, como acabo de manifestar también, las pedagogías o la sabiduría de nuestros taites también hay que recuperar porque ha sido la comunicación oral, lo que pedagógicamente a veces nuestros taites no saben leer y escribir, pero ha venido transmitiendo los conocimientos que hasta hoy viven y el riesgo de extinción. Yo lo veo con ese criterio como corresponde. Es una pedagogía. ¿Crees que Ecuador necesita mejores pedagogos? Por supuesto que sí. Usted sabe, yo lo que diría el caso, usted sabe, el Paulo Freire también habla de ese punto de vista que tiene que mejorar. En ese sentido, yo diría, al caso pedagógico hay que mejorarle para si queremos tener una mejor calidad de vida, sobre todo en tema de investigación científica, entonces hay que mejorarlo en lo particular. Cuando hablamos de esto, te pregunto porque, a ver, yo he visto ingenieros licenciados dando clases que no tienen nada que ver con la docencia. Por supuesto. Que no son docentes. O sea, una cosa es ser docente, ser pedagogo, y otra cosa es ser ingeniero mecánico, ingeniero químico, ingeniero que pueda dar clases. O sea, son dos cosas distintas. Pero vemos eso en Ecuador. Y ahí venía una pregunta. ¿Ecuador tiene la capacidad de formación o de carreras para docentes, exclusivamente docentes? Que hablamos primero de educación básica y de bachillerato, porque esos deberían ser netamente docentes, no ingenieros, no licenciados, no en otras carreras, sino docentes en cada área. ¿Hay alguna carrera en Ecuador que garantice la capacidad de formar profesionales para las unidades educativas? Bueno, yo pienso que esta carrera está enfocada por ese lado, a pesar que existe una universidad pedagógica en la ciudad de Azogues, pero yo pienso que acá la Universidad de Amauta Huasi está enfocada, obviamente, usted tiene toda la razón. Lamentablemente, eso hay que enfatizar categóricamente en el caso de Ecuador, por los compromisos políticos, deberíamos sembrar desde el inicio, en este caso en el jardín y en la escuela, y para que los chicos, en ese sentido, para que vayan con conocimientos sólidos, que vayan al colegio y a la universidad, y en el sentido a que no seamos productores a otros países como actividades rudimentarias en ese sentido, porque si no exportemos los talentos humanos para que de alguna otra forma contribuya al conocimiento científico hoy por hoy en el mundo globalizado, lo que se quiere. Ok, continuamos. Bueno, otra carrera, bueno, creo que a ver qué más, al tema de agroecología. Ese tema también es muy importante, de alguna otra forma, hoy por hoy, lamentablemente, usted sabe, en la Constitución de la República nos prohíbe a que haya la inserción de los productos transgénicos. De alguna otra forma, el objetivo es rescatar, recuperar y ofrecer los productos sanos. Es mi criterio muy personal, yo lo veo en esta carrera que va enfocado por ese lado, y sobre todo a la ciudadanía en general, ofrecer un producto sano, de alguna otra forma salir, ofrecer a la ciudadanía y de alguna otra forma investigar a mayor profundidad, sobre todo la recuperación de los saberes ancestrales de nuestros taites y mamas. No solamente diría en el sentido, debo desde claro al movimiento indígena, sino desde el punto de vista del mundo hispano, también conocen y en el sentido del objetivo de rescate del conocimiento. Me parece interesante las carreras y las alternativas. ¿Por qué se crea la universidad? ¿Por qué y para qué? Bueno, yo pienso que hoy yo estoy cursando, ya tengo aprobado el tercer ciclo de la carrera de Derecho. En el sentido del objetivo de la universidad, yo lo diría como estudiante, que se crea de alguna otra forma los estudiantes, sobre todo las personas que trabajan, o sobre todo los padres de familias que trabajan, no tienen esa oportunidad, no tienen recursos económicos. Es una universidad recién creada y una universidad pública, de alguna otra forma
con toda la exigencia de la ley y como corresponde, y que tengamos esa oportunidad de superarnos. Eso es mi punto de vista, yo Está creo. dirigida esta universidad? ¿Estamos hablando de comunidades indígenas? ¿Estamos hablando de mestizos o de público en general? Bueno, yo diría, ese aspecto de la pregunta es muy importante, porque yo diría la Constitución de la República o yo diría como pueblo indígena, diría, la universidad está creada para los 18 millones de los ecuatorianos, como tal, no solamente para el movimiento indígena, porque algunos compañeros hispanos nos han encontrado y nos han preguntado: Lorenzo, pero ¿para qué es esa universidad? ¿No cree que solamente para los indios o para los indígenas? No, porque yo pienso que es una universidad pública, es para quienes no han podido superarse, en el sentido, las puertas están abiertas, los profesores tienen una metodología de enseñanza más criterio humanista, y sobre todo sobre todo ahí yo diría, también hay que enfatizar sobre todo las personas con discapacidad de alguna otra forma, que no han tenido oportunidad de superarse. Yo veo el sentido, hay que irnos equiparando desde el aspecto educativo, y para mí yo lo veo desde ese punto de vista, mi estimado señor periodista. ¿Cuál es la diferencia entre una universidad Amaitahuasi con el resto de universidades que tenemos en el Ecuador? Incluso Bueno, yo pienso que en caso de mi persona es la segunda carrera que estoy optando. Yo estudié en una universidad convencional. Esta universidad, Amautihuasi, en la traducción es la casa de la sabiduría en sí. Entonces yo veo, por primer punto, es el criterio de ser más humanista con relación a otras universidades. Obviamente dentro de América Latina, caso Colombia, caso México, tiene esta universidad, pero caso ecuatoriano no ha tenido esta universidad de Amautihuasi. Entonces yo veo, esta es una, sobre todo yo lo que he dado cuenta es las personas sobre las adultas y los chicos que tienen recursos económicos limitados, de alguna otra forma, hoy por hoy, para mi punto de vista, casi las universidades privadas han ido captando más estudiantes, sobre todo que allá se acceden las personas que tienen recursos económicos. Entonces, perdón, por favor. Entonces esta universidad es para quienes no han tenido esa oportunidad de estudiar. Ese es mi criterio que yo creo que puedo aportar. Puede ser a la promoción, a la vinculación, a promocionar esta universidad, porque muchos somos ecuatorianos, muchos vivimos, pero creo que pocos o casi nadie conoce que existe esta universidad. Bueno, yo pienso que en ese sentido, de lo que poco conozco, y el señor rector está recorriendo casi las 24 provincias y las diversas ciudades, promocionando, como decía, una vez más, no solamente promocionando al movimiento indígena, sino la ciudadanía en general, a que pueda estudiar, a que pueda superarse, solamente que tenga esa voluntad de superarse y que la voluntad seguir adelante. Y las clases son virtuales. En este caso, la rama que estoy siguiendo, el tema del derecho, desde 6 de la tarde hasta casi a las 9:30 o 10 de la noche, de acuerdo a lo que manejan los docentes. Interesante, me parece muy interesante con las académicas, pero más interesante es saber que existen nuevas propuestas para que estudiantes puedan acceder a una carrera de tercer nivel. Ahora, ¿cuál es el beneficio de tener un título de tercer nivel? Bueno, yo pienso que para mi punto de vista, la ventaja de tener un título de tercer nivel para mí, especialmente en caso personal, no me sirve el título como tal, sino a mí ha servido ese tema del conocimiento que uno que va adquiriendo desde la visión intercultural, tanto de los maestros, los compañeros de pueblos y nacionalidades y los compañeros hispanos, sobre todo a tener un criterio más humanista. En este caso, en el caso de mi rama, el tema de la jurisprudencia tiene que ser tratar de resolver los conflictos que se dan dentro de las comunidades, pueblos y nacionalidades, acorde a la realidad, y los orientando como tal, como corresponde, y para tener una sociedad mejor, desde mi punto de vista. Primero hoy nos acompañó Lorenzo Mayanes de la Loja, estaba acerca de la Universidad Amautahuasi. A ver, ¿qué significa en español?
Bueno, la Universidad Amauti Oasi para mí denomina la casa de la sabiduría, la casa de la inclusión, la casa de la intercultural, y es una universidad pública como cualquier universidad, diría como Universidad de Guayaquil, como Universidad de Cuenca, como Universidad Central del Ecuador, y es una oportunidad, es una universidad joven en el sentido, y sobre todo esta oportunidad hay que aprovecharlos como ecuatorianos. El día de hoy nos acompañaron y nos dieron a conocer de esta universidad, que es muy interesante tener otra alternativa académica, saber a dónde podemos estudiar, saber quiénes quieren seguir estas carreras y obtener estos títulos de tercer nivel en donde se pueden. Ojo, el tener un título de tercer nivel no garantiza que también hay que buscar que esto también se acorde a la experiencia que vas generando. ¿Dónde podemos conocer más información? ¿Dónde podemos vincularnos? ¿Cómo pueden ser las personas que están viendo este programa? ¿Cómo pueden hacer para conocer más información acerca de la universidad? Bueno, para conocer mayor información puede acercarse, bueno, no tengo de la dirección exacta en la plataforma, puede ingresarse www.universidadamoteoasi.edu.es, en esa es la dirección que pueden accederse a la información. Ahí están las carreras, las metodologías que aplican y los maestros que brindan la enseñanza, interaprendizaje como tal, en el sentido, y sobre todo de alguna otra forma han estado tratando de distribuir a través de algunos amigos de grupos de WhatsApp y tal vez también los compañeros del CONAI en Ecuador y las organizaciones provinciales que forman parte, no diría como dueños, sí, de alguna otra forma ellos tienen información y también, más bien a través de este medio de comunicación, usted como comunicador social, yo lo que rogaría, porque nuestro deber como estudiante también es de alguna otra forma difundir que hay esa oportunidad de superarse. Muchas gracias, así que ya saben, busquen en www.amauti-uasi, Universidad Amauti Oasi, donde pueden conocer mayor información, pueden buscar también las carreras que puedan seguir y no necesitan identificar. Hoy nos acompañó Lorenzo Mayacela, estudiante de la universidad, y nos ha contado un poco de esta experiencia. No hay mejor experiencia la que uno se titula. Agradezco por seguirnos. Mensaje a la comunidad, Lorenzo. Bueno, primeramente yo agradecerle a usted, señor periodista, por haber dado esa oportunidad y hacerle un llamado a través de este medio a todos los 18 millones de ecuatorianos que hay esa oportunidad. Obviamente, en el futuro la universidad irá creciendo poco a poco, no solamente con el enfoque del tema del tercer nivel, sino también a cuarto nivel con tema de posgrados en sí. En el sentido, yo pienso que nosotros como estudiantes hacemos la universidad, somos parte de la universidad. En el sentido, yo pienso que una vez más agradecerle, y a través de usted tiene muchos seguidores en las redes sociales, como usted decía, pueden seguir en www.universidadamoteoasi. Hay mucha información que puede accederse. Es una universidad legal, legítima, y que no es una universidad fantasma, que nosotros hacemos la universidad en sentido y que sigue avanzando hacia adelante. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto, conociendo a la nueva Universidad Amauti. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a usted, un gusto.